Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a su podcast Las Voces del Combate. El día de hoy tenemos a nuestro fisioterapeuta y amigo Jonathan Valdivia. Un aplauso. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchísimas gracias, Tito, por la invitación. Bueno, voy a hacer una presentación muy leve. Yo soy licenciado en fisioterapia, soy egresado de la UNAM y tengo una especialidad en ortopedia y lesiones deportivas. Esto derivado de que pues siempre me ha gustado el deporte. Mi familia le encanta el deporte. Propiamente mi papá tiene un gimnasio y desde que yo estaba chico, aunque no tenía el contacto directo con el área de deportes de combate, pero pues siempre fue como el interés por el deporte. Entonces yo creo que fue la principal razón por la cual yo me interesé en ingresar a esta carrera. Y que lo del combate, pues luego ya se fue dando sobre la marcha, Sí, ¿no? sí, siempre me ha gustado. Yo creo que de mis deportes favoritos es el box. Me gusta ver mucho Muay Thai, aunque no lo hago tan frecuentemente, pero se me hace un deporte muy Pero vistoso. practicas jiu-jitsu, ¿no? Por ejemplo. Practico un poco de jiu-jitsu. No soy tan constante como me Cuando no te da gustaría. flojera. Cuando no me da flojera voy, pero sí me gusta mucho. Y pues en general verlo me gusta mucho. O sea, me apasionan Sí. mucho los deportes de Eres contacto. aficionado, pues, en Soy general. muy aficionado a los ¿Te deportes de gusta ver contacto. el jiu-jitsu? No, me aburre ver jiu-jitsu. O sea, yo creo que esta parte, mucha gente que practica jiu-jitsu lo va a verificar o va a estar de acuerdo conmigo que ver jiu-jitsu es aburrido. Sí, la verdad, pues la gente que es fanática de UFC, por ejemplo, pues no le gustan las peleas en el suelo, pero pues tienen que aceptar que es MMA al final del día, pues Sí, hay veces que se va al suelo y pues si quieren ver striking que se vayan a ver One Championship, ¿verdad? exactamente. Yo creo que hay para todo público, pero sí, ver peleas de piso es un poquito tedioso porque es una posición durante mucho tiempo, dominar Ajá. y pues Que solamente los que están bien adentrados como en ese mundo, pues están como de que, o sea, como la estrategia, que están así, porque uno que no sabe al 100%, pues a lo mejor de esa disciplina, suele ser aburrido. suele ser aburrido, pues es, bueno, es lo común. Sí. Oye, carnal, y tú, aparte, bueno, comentas que siempre te gustó el deporte, que por ese Ujú. lado, pues te fuiste un poquito por la parte de la fisioterapia, pero nunca consideraste a lo mejor alguna otra carrera en algún momento, güey. Bueno, yo originalmente quería ser médico. De Ok. hecho, apliqué para medicina en el colegio militar. Lamentablemente no me quedé. Me quedé en el último filtro, que era el examen de conocimientos. Yo creo que me faltó estudiar más. Pero a la par ya no volví a presentar el examen, que de hecho lo No lo presentan. volviste a intentar, pues. Ya no lo volví a intentar porque yo ya había pasado a fisioterapia en la UNAM. Ok. Dije, bueno, le voy a dar el beneficio de la duda, me voy a quedar en un año en lo que vuelvo a presentar el examen. Y en realidad me gustó mucho oficio y pues Ya decidiste quedarte ahí. decidí ya no presentar el examen. Yo quería ser médico, pero no quería estudiar en otra escuela que no fuera el colegio militar. Ok. Pero yo te veo, o sea, he tenido la oportunidad de conocer muchos fisios. Yo a ti te veo como diferente, muy enfocado en esta parte de traumatología. Sí. No eres, para mí no eres un fisio Convencional. convencional. A mí me Sí. gusta, te metes mucho en esta parte de, sabes mucho de medicina. Sí. Sí. ¿Sabes? Pues es que también yo creo que la vida me ha orillado a esa parte, ¿no? Gracias, he tenido el contacto con muchas personas que me han ayudado a crecer. Uno de ellos es ustedes, obviamente, y también en esta parte los médicos con los que colaboro, principalmente traumatólogos, que son los que directamente tienen una relación muy intrínseca con mi trabajo. Médicos del deporte. Médicos desde deporte, fíjate que casi no he tenido contacto, pero sí hay una historia pequeñita en medicina del deporte. Yo estuve un tiempo en Ciudad de México. Por prácticas de la escuela nos derivan a la UNAM a Medicina del Deporte. Me gustó mucho, por ahí conocí a un muy buen médico del deporte que en realidad yo tengo un poco contacto con él, que es el doctor Felipe Naranjo. Durante mucho tiempo estuvo encargado de ahí de Medicina del Deporte en la UNAM. Es una persona con mucho conocimiento y aparte también, principalmente lo que nos tocaba ahí ver era pues las pruebas de esfuerzo, y las evaluaciones médicas, pero todo más orientado hacia el fútbol soccer. Ok. Pues porque Es el deporte, pues que a lo mejor más. más visto aquí en Ujú. México, ¿no? Y más se Realmente. practica también. Y el que más se practica, ¿no? Pero también me tocó ver un par de evaluaciones, sobre todo en pruebas de esfuerzo a boxeadores. Ok. Como tal, pues en México creo que últimamente ha ido creciendo mucho el Muay Thai, pero por ejemplo, de ahí de la UNAM, salen muy buenos boxeadores. De hecho, en ese tiempo tuve la oportunidad cuando iba creciendo en su carrera deportiva, un chico que hace box,
que hace poquito tuvo una pelea. ¿Ah, sí? Se llama Rey Picasso. Rey David Rey Picasso. David Ah, ok. Picasso. Él es de ahí. la UNAM. Él es de ahí de la UNAM, él creo que estudia neurociencias. Órale. Entonces me tocó ver una prueba de esfuerzo por ahí que le hicieron al principio de su carrera deportiva. Y ahorita pues ya después de años verlo en ya Es avanzar, ¿no? tan En el deporte. avanzado en No, ese ya deporte. creo que peleó hace poquito contra de los favoritos Sí, un de Japón. japonés. Sí, Ah, sí, sí, es muy bueno. buena. ¿Y cómo le fue? Rey Picasso. Pues fíjate que fue una pelea muy técnica y Ujú. yo sinceramente a la trayectoria del japonés yo pensé que Iba a ser iban mucha a la noquear- diferencia. Iban a noquear a Rey David Picasso, que iba a ser mucha la diferencia y no. La verdad es que se defendió muy bien, me tocó ver esa pelea y pues sí, muchas felicidades para Rey David Picasso porque fue una pelea muy, muy técnica y pues digo, puso en alto a México porque el favorito realmente Sí, claro. sí era... Y los Sí. japoneses traen muy buen nivel de boxeo. O sea, Fue son como muy la historia de reconocidos. Rocky, ¿no? Que Ey. Rocky era Sí, la que parte menos favorita y se enfrenta... ¿A ti te encanta la película de Rocky? Me ¿verdad? encanta la Siempre película para de Rocky. todos. Y las de Van Damme. de las de Van Damme. Para Sí. todos sale Rocky. No, yo sí vi eso de este chico de la UNAM, David Sí. Rey Picasso. Sí traía la presión de que voy contra el favorito, Sí. contra el mejor del mundo, decía ahí. La verdad no había visto en qué terminó la pelea. Y luego yo soy muy fan de esa parte. Yo creo que a lo que muchos de repente piensan que el que tú tengas una carrera deportiva te va a truncar tus estudios universitarios. Ajá, no. Y me gusta ver mucho que muchos estudiantes de muchas universidades son muy buenos deportistas y también son muy buenos Estudiantes también. estudiantes. Yo en lo personal creo que, bueno, por ejemplo, aquí los tres Sí. tenemos licenciatura. Ayuda mucho en la parte deportiva porque estar en una universidad obviamente te abre otra mentalidad, Sí, te hacen desarrollar ciertas partes de tu cerebro, partes cognitivas que Sí. te ayudan, bueno, en nuestro caso, en el combate. sí. Que no se demerita a alguien que no estudió una licenciatura o que está en el proceso, pero creo que a nosotros pues ya nos obligaron a destapar ciertas cosas Sí, de nuestro cerebro que nos ayuda a llevar a cabo Sí, el sí, combate, claro. que es el caso de David Picasso. sí, así es. Oye, carnal, y para la gente que no sabe dónde queda tu consultorio, qué horarios manejas, más o menos para que sepan. Mira, mi consultorio está en la calle Marabatío 202, Colonia Michoacán. Está básicamente una cuadra a espaldas de Boulevard Diego Valtierra. Ahí mismo tenemos nuestro gimnasio de pesas. Es un gimnasio básicamente de musculación, ¿no? No Ujú. tenemos lamentablemente un área tan grande donde podamos, o de mi gusto yo tendría un área de ejercicio funcional mucho más Ujú. grande, pero el área ya no nos ha dado para poder crecer, pero bueno, básicamente Lo tienen ahí lleno de máquinas. está muy lleno de máquinas para la raza que le gusta cargar Sí. fuerte los fierros, pues le ayuda mucho, aunque como tal para un deportista híbrido o para un deportista que tiene que desarrollar otras capacidades físicas además de la fuerza, pues lamentablemente no estamos tan adaptados a esa parte porque nos hace falta espacio. Oye, carnal, ¿y tienes ahorita algún proyecto a futuro o piensas quedarte más tiempo ahí donde estás en el consultorio? ¿Qué planes tienes? Bueno, básicamente mis planes a futuro pues es seguir creciendo la clínica. Me gustaría un centro de atención multidisciplinaria. Yo creo que ya de alguna manera formalizar más los proyectos con algunos de los traumatólogos. Sí meter un médico del deporte. Yo creo que tener un médico del deporte en el equipo es muy importante. Me voy a dar la tarea de buscarlo. Los traumatólogos y pues básicamente ahorita estoy en un diplomado de curación avanzada de heridas. Esto deriva pues básicamente de hacia donde la vida me ha llevado y pues es algo que va muy relacionado con medicina, enfermería y me gusta mucho. Y la otra parte yo creo que también un centro de diagnóstico, ¿no? Donde al igual que incluir un médico del deporte, poder sacar pues, radiografías, poder sacar pruebas de Sí, esfuerzo. me imagino que los tienes que mandar a otro lado cuando lo necesitas, ¿verdad? Exactamente, entonces la idea es crecerlo un poquito más y también yo creo que esta parte de la evaluación deportiva, ¿no? Ujú. Hacer pruebas de salto, pruebas de velocidad, pruebas de estabilidad y de alguna manera todo lo que va relacionado con la optimización deportiva, Ajá. yo creo que es un área que se debe de explotar. Claro, Y fíjate que yo pienso en lo personal como atleta, que hoy en día pues ya muchos profesionales lo están tomando en cuenta para llevarlo en su trabajo diario y que es necesario
¿para qué? Para pues tener algo, un patrón, algo que se pueda medir y que tú puedas ir viendo tu crecimiento, ¿no? Entonces es algo pues importante ahorita que mencionas, el hecho de pues, poder medir de cierta forma tu rendimiento a través pues de, no sé, de equipos o de diferentes cosas. No sé qué tú qué consideres más importante el medir, por ejemplo, para un deportista del combate. Mira, yo creo que la prueba de esfuerzo es imprescindible. Ujú. Ya cuando llevas un cierto nivel deportivo, además de que se torna un tema preventivo hacer una prueba de esfuerzo, porque pues no se descarta que tengas algún problema cardiorrespiratorio. Entonces Sí. una prueba de esfuerzo suele ser sumamente importante. Una prueba de lactato también. Que es Eso que una es. prueba de lactato. Pues una prueba de lactato se hace durante la práctica deportiva, para medir los niveles de lactato en sangre. Que ahí básicamente un médico del deporte y yo creo que un nutriólogo me van a llevar de calle en cuanto a la evaluación de este tipo de cosas. Yo como tal actualmente todavía estoy muy débil en esa área y lo tengo que decir así, ¿no? Porque sí hay muchas áreas que todavía necesito reforzar, sobre todo esta parte que tiene que ver más con nutrición deportiva y Ujú. medicina del deporte. Lo tengo que decir abiertamente, pero en realidad no estoy tan empapado de esa información, aunque no descarto ese proyecto, de verdad me gustaría hacerlo. Y aparte de la prueba de esfuerzo, pues la parte de la optimización deportiva. Ok. De hecho, incluso eso suele ser menos caro porque se pueden utilizar plataformas de salto, dinamómetros y acelerómetros que nos ayuden a evaluar, en este caso, pues la capacidad pliométrica del atleta, un dinamómetro para evaluar la fuerza. Y aparte de esto que dices de mediciones, ¿sirve para prevenir de cierta forma lesiones? Sí te sirve para prevenir de cierta manera lesiones y yo creo que también siempre yo he dicho, lo que no se mide, lo que no se evalúa, no se puede mejorar, ¿no? Ok. A lo mejor hay atletas que mencionan a lo largo de su trayectoria que, bueno, sí he mejorado en estos aspectos, pero yo creo que no hay nada como medirlo, Medirlo. ¿no? Sí, ahorita de lo que hablo, ponerlo en la curación avanzada de heridas, pues una forma de medirlo, pues es a través de la fotografía, ¿no? Ver cómo va avanzando a lo largo de las semanas, en este caso, la curación avanzada de esta úlcera o Ok. de esta herida, de esta cicatriz que hay que mejorar. En el caso de la fisioterapia, pues también a lo largo de la evaluación o del avance, en este caso posterior a una cirugía, pues se miden rangos de movimiento, se mide la fuerza muscular y pues también, aunque es una escala analógica, pues también el dolor es un marcador que se debe ir midiendo sesión tras sesión. ¿Y qué tipo de pacientes tú tienes más seguido? O sea, me refiero a atletas a lo mejor, o a lo mejor gente de la tercera edad, o qué tipo de lesiones sueles tratar más. Principalmente ortopédicas, y traumatológicas, pero por ejemplo, aunque yo me dedico tal como especialista a fisioterapia deportiva, creo que ese es un área que tengo que explotar mucho porque muchas de las veces mi consulta o mi término de servicio con el paciente llega a terminar cuando yo lo dejo en una fase de fortalecimiento Ok. muscular adecuado, ¿no? Donde ya recobra su masa muscular, pero ya más allá de eso, en una preparación física, en una volver a reinsertarlo en su deporte, creo que ahí me quedo muy corto en esa parte, ¿no? Y considero que claro que hay edificios muy buenos en esta parte de reinserción deportiva y de readaptación física. Hay quien se dedica mucho más a esa parte como fisioterapeuta. ¿A qué se refiere esa parte que mencionas de la readaptación física? O sea, ¿qué conlleva? Muchas de las veces cuando ya vas muy avanzado en tu proceso, supongamos en una fractura, Ok. yo le doy las primeras semanas, incluso a veces del tercer día estamos comenzando rehabilitación. Vamos a lo largo de los meses avanzando en cuanto a dolor, inflamación, reeducando marcha, tratando las lesiones y pues acercarlo lo más que se pueda a su práctica deportiva. Pero Ok. muchas de las veces pues llegamos a dar 20 30 sesiones que en realidad no hay un bloque aproximado, cada sesión debe ser individual y cada proceso de lesión es totalmente particular, pero sí llega un punto donde mi proceso se corta, ¿no? Yo creo que porque no tengo el conocimiento todavía necesario para darle esta parte de la readaptación. Y ya la parte de la readaptación, que hay fisios muy buenos, en este aspecto de la evaluación física, ya cuando el paciente va avanzado en cuanto a meses de tratamiento, supongamos cuarto, quinto mes, sexto mes de una cirugía,
pues este fisioterapeuta o preparador físico, que incluso también puede ser algún licenciado en ciencias de la actividad física y deporte o algún médico del deporte, va insertándolo poco a poco en Ok. su práctica deportiva, ¿no? Mediante la optimización, la mejora de ciertas cosas como el salto, en este caso también la fuerza, pero más que nada todo enfocado hacia su gesto deportivo. ¿Y tú qué consideras que es tu punto fuerte como fisioterapeuta? Todo lo que sea traumatología y ortopedia, este, yo la verdad siempre me gusta, la cuestión de que me gusta mucho la medicina, Ujú. a veces me meto a quirófano con los traumatólogos de chismoso o asisto a una cirugía y yo creo que esta parte es mi fuerte, ¿no? La ortopedia y lesiones deportivas, pero desde un inicio, ¿no? Ok. O sea, puedo manejar desde un inicio todo el proceso de un atleta o de un paciente con alguna fractura compleja o alguna cirugía articular compleja, Ok. este, pues de alguna manera dándole los pasos correctos para que el paciente logre su recuperación completa. Oye, Jonah, regresando a esta parte que dices que te falta a ti como esto de readaptación deportiva, yo creo que también es más que nada de parte del deportista, porque a veces, y yo te lo digo, bueno, tú eres nuestro oficio de cabecera, nos lesionamos, el fisio ya nos saca de la lesión y ya no vamos. Creo que también no solamente es de tu parte, creo que es más bien parte del deportista hacerlo consciente de que ir al fisio no es solo cuando estás lesionado, cuando traes una cirugía reciente. Creo que es ir al fisio sí o sí, no sé, cada cierto tiempo, no sé tú cada cuándo recomiendas que un atleta como nosotros que entrenamos 2, 3 sesiones al día, tenemos que ir al fisio. No porque tengamos lesiones, no porque me duele esto, me duele aquello, solamente Como por preventivo, ¿no? preventivo. Yo creo que también esa parte hay un área de conocimiento y un área de trabajo muy grande que tenemos que realizar los fisioterapeutas o médicos del deporte es trabajar en base a ciertos protocolos, ¿no? Y si no hay esos protocolos, también crearlos, ¿no? De decir, cada cuándo es necesario que un deportista de alto rendimiento vaya a sus evaluaciones físicas. Y hasta cierto punto, también la parte económica, pues juega un papel muy Sí, claro. importante, ¿no? Porque como muchos atletas, pues yo lo llegué a ver, ¿no? Cuando lo poco o mucho que hice de pues nada más tenía para mi camión y Sí, sí, sí. para la práctica deportiva, para pagar mi mensualidad, en algún gimnasio de box o para pagar mi mensualidad al momento de practicar natación o si estoy en un club deportivo, pues pagar mi mensualidad de ese club. Entonces esta parte de gastar en el fisioterapeuta, creo que sí va mejor. Ya cada vez los atletas invierten más en esta parte Ujú. de invertir en su salud, de ir al dentista, de ir con el nutriólogo, que también es muy importante. Incluso otra parte no explotada, la psicología del deporte también. Ya cada vez he visto más psicólogos de deporte, entonces también esta parte, el atleta ya va más enfocado a tratar todas sus esferas. Sí, lo que mencionábamos en el episodio pasado con Alex, nuestro nutriólogo, la importancia de ese equipo multidisciplinario que pues ya un atleta debe de tener sí o sí, o sea, no es como un lujo, ¿sabes? Sí. Es algo que, bueno, al menos para un nivel, o llegar a un nivel profesional, o el querer ser más competitivo, el querer mejorar muchos aspectos, pues tiene que ir de la mano con el equipo multidisciplinario, como lo es el fisioterapeuta, como es el nutriólogo, como es el psicólogo deportivo, Sí. como es el preparador físico. O sea, cuando tú juntas todas estas disciplinas o todas estas herramientas en tu día a día o en tu trabajo, pues obviamente eso se ve reflejado en los mismos entrenamientos, en el cambio a lo mejor de tu mentalidad y tu salud y obviamente en los resultados deportivos, ¿no? Sí, y yo creo que sí hace la diferencia porque si ya lo llevas a un alto rendimiento, el que tú tengas toda esa preparación durante tu proceso y que de alguna manera también te apoyes en los profesionales de la salud relacionados con el deporte y que tu equipo sea vasto y grande y que tenga los conocimientos necesarios, sí va a ser la diferencia después al momento de llegar a tu momento de la pelea o al momento en el que tengas que competir, pues toda esta preparación que viene antes del partido, antes de una pelea, va a marcar la diferencia, porque el otro Claro, también trae las mismas ganas que tú, sí. el otro también trae a veces la misma preparación que tú,
Y estas pequeñas diferencias sí suelen jugar un rol y un papel importante al momento de llegar a la cúspide de tu preparación. Y no creo que solamente sea llegar como a llegar bien al momento de la pelea. Creo que es también para ver cuántos años queremos durar haciendo esto. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, recibiendo golpes, es muy constante traer las lesiones. No es solo como llegar sin lesiones a la pelea. Creo que es cuánto podemos extender nuestra vida deportiva y creo que es como súper importante Yo, esta parte. yo creo que un deportista mínimo tiene que tener 2 evaluaciones médicas, digo, a conciencia al año. Realizar pruebas de esfuerzo, realizar ¿Cuántas incluso dijiste? unas 2 evaluaciones. Tal vez me equivoque, pero yo creo que es un número importante esta parte de tener 2 evaluaciones por parte de medicina del deporte y que también entre en nutrición. Digo, nutrición entra pues de alguna manera durante todo tu proceso como deportista. Y seguramente nosotros como fisioterapeutas también entremos a lo largo de todo el año, ¿no? Pero ya hablando de una evaluación física, una prueba de esfuerzo, yo creo que mínimo 2 veces por año, ¿no? A lo mejor eso va a cambiar dependiendo del deporte, ¿no? Pero ponlo en el fútbol soccer, son 2 evaluaciones médicas al año, ¿no? Sí, Lo que va, antes de cada torneo antes les de cada hacen los... torneo vienen unas evaluaciones físicas muy completas. En este caso, lo poco que estuve en medicina del deporte, pues eran las pruebas de esfuerzo, pruebas de salto, las pruebas de fuerza. Y en este caso, pues rolaban por todas las áreas, incluso rolaban por psicología del deporte. Que es algo que apenas yo siento, bueno, ahorita que lo mencionabas, que ya poco a poco se van considerando más todas las disciplinas como lo son la fisioterapia, nutrición, la psicología del deporte, pienso que apenas va un poquito relegada en ese aspecto. Digo, si de por sí, pues una persona común y corriente ir al psicólogo, pues no es algo pues tan fácil, ¿no? O que alguien tome tan fácil. También la parte del ego entra mucho ahí en la parte de los atletas o deportistas, ¿no? De que pues yo no ocupo eso, o que tienen como esa cierta mentalidad de que pues no, que yo puedo por mí mismo, ¿no? Y la Ujú. realidad a veces es que sí se necesita pues de un profesional que pues sepa a lo mejor pues métodos especiales para un deportista, para no sé, el enfoque, concentración, para poder tener un poquito más de seguridad al momento de competir. No sé tú qué opinas de ese tema, carnal. Sí, porque también el atleta a lo largo de su preparación tiene motivaciones intrínsecas y extrínsecas, ¿no? Hay cierto grado de motivación que te puede dar tu profesor, ¿no? Pero de alguna manera todo lo que vives fuera de la academia, pues tu profesor ya no está detrás de ti. Exacto. Y debe de haber ciertos métodos de autorregulación, ciertos métodos también que hagan que el atleta mejore en ciertos puntos. O también si sufre una lesión durante su práctica deportiva, La la frustración luego, sí, frustración, o la depresión. depresión deportiva. Sí, claro. Yo tan solo desde que me metí a Jiu-Jitsu, pues me ha tocado atender a todos mis compañeros y ya he visto lesiones de cruzado anterior, que es lo que más abunda por llaves de pies. Ajá. También, pues mi propio profesor ya tuvo una artroscopia de hombro, En donde Jiu-Jitsu hay muchísimas hay lesiones, ¿no? muchísimas lesiones, pues es que Es al lo que final, hablábamos entre semana que fui a revisarnos. Le digo, oye, o sea, le echamos mucha carrilla de Jiu-Jitsu, puros abrazos. Pero en realidad es que en Jiu-Jitsu, pues ahí sí se quebran huesos por las Sí, llaves claro. que hacen. Nosotros vamos porque hay moretones, golpes que recibimos, pero ellos en realidad si se Van a lastiman luxar, son a pues, o sea. luxar. pues es que luego generalmente hay llaves que ni siquiera duelen, ¿no? Por ejemplo, cuando entran las llaves de pie, muchas de las veces tu cerebro no logra interpretar correctamente el dolor. Hasta que te sueltan y ya traes el pie flojo ahí. Ya traes el pie flojo, ya traes el tobillo tronado con una fractura. O por ejemplo, hay una llave que está prohibida en muchos torneos y en otras no, que es una heel hook. Ey. Y la llave de heel hook, que de hecho sí está permitida en las artes marciales mixtas, y la he visto muchas veces en la UFC, mm, pues va directo a tronar el ligamento cruzado Va anterior, ¿no? dirigido a eso, Va pues. dirigido a esa parte, entonces, y aparte entra demasiado rápido, entonces ya ni siquiera alcanzaste a tapear porque ya la llave está muy metida, tu cerebro no interpreta el grado de dolor porque en realidad no duele esa llave, pero pues ya los que entrenamos un poquito esta parte ya conocemos la llave y ya sabemos cómo va. Ujú. Y pues antes de que te metan la llave, antes de que te lesionen, pues tapeas, Ok. ¿no? Pero sí, como todos llaves de torsión, pues realmente sí hay muchísimas lesiones, ¿no?
Ahorita Tito hablaba como del ego y ahorita me acordé de lo que estabas diciendo y de lo que estábamos platicando entre semana en tu consultorio. ¿Crees que el ego es una de las principales causas de lesiones en los deportes de combate? Sí, yo creo que sí, también sí juega un papel muy importante porque el que tú tengas cierto grado de superioridad o que minimices a tu oponente, sí está un poquito mal, No, bastante. bastante mal, o sea, Sí. porque también el que minimices a tu contrincante, a tu oponente, pues hace que entrenes menos, hace que te exijas menos, y al momento también de cuidarte durante tu pelea, es que la pelea también, yo creo que, digo, ustedes como atletas de alto rendimiento lo van a ver, no todo es garra, no todo es físico, también está la parte mental y de estrategia y mucho. De hecho, creo que es más porcentaje que lo otro, ¿eh? O sea, la parte del IQ, la parte del control de las emociones, la parte de la serenidad, pues todo eso te da, todo eso en conjunto, pues es la inteligencia, ¿no? Al momento de competir, ya sea en la disciplina que sea. Y eso para mí es más importante que Sí, lo físico. sí, y yo creo que esta parte del ego sí juega un papel muy importante. Me ha tocado ver atletas de otras disciplinas donde, pues sí, por la parte de no controlar bien sus emociones, llegan a lesionarse, ¿no? En Jiu-Jitsu yo lo he visto, ¿no? Cuando, pues, me toca verlo en la tele, me toca al rolar con compañeros nuevos que van iniciando en Jiu-Jitsu, pues entra la parte del ego, ¿no? Donde tienes tu realidad muy distorsionada, ¿no? Luego por las cintas, ¿no? De que cómo me va a someter este compa que es Sí. menor cinta o lo que Yo, por sea. ejemplo, entré con la realidad muy alterada a Jiu-Jitsu y fue un bajón de realidad, ¿no? Porque como siempre he hecho pesas, yo me considero una persona fuerte Ujú. y yo pensé que la fuerza iba, No, iba a sí. ganarle a la técnica y la realidad es que no, entro y me somete a alguien de 60 kilos. Sí, sí, sí. Sí, Eso es algo chido del sí, jiu-jitsu, ¿eh? De que pues ahí no influye tanto el peso. Digo, para, no sé, para mujeres como defensa personal, pues yo siento que es de lo más efectivo que hay porque precisamente no influye tanto la parte de la fuerza, sino la parte de que sepas hacer el movimiento correctamente, ¿no? y sí, y yo creo que también hablando de esta parte de hacer los movimientos correctamente, de la preparación, voy a tocar un punto importante que yo creo que va a ayudar a que muchas personas cada vez más se preparen, y sobre todo mujeres que toquen el tema de la defensa personal. Me ha tocado ver más pacientes lesionados a lo largo de mi trayectoria como fisioterapeuta, que son 8 años, en fútbol, en voleibol, en Sí, básquetbol, en tocho bandera o en americano, que en deportes de contacto. sí, justo. Sí, o sea, me ha tocado ver muchas más lesiones en otros deportes que en deportes de contacto, pero en ocasiones les cuesta a las personas, a la población, practicar un deporte de contacto porque piensan que es muy violento y que se van a lesionar. Está ese tabú Está siempre y ese es tabú algo que siempre. vemos todos los días. Sí, Y justo te iba a decir, pues yo antes de dedicarme al 100% al Muay Thai, o sea, yo jugaba fútbol de que 2, 3 veces a la semana, básquet, y te lo juro que me he lesionado mucho más jugando fútbol sí. que haciendo Muay Thai, incluso que peleando, o sea, muchas más lesiones de que tirones, desgarres, incluso porque pues cuando uno va a jugar fútbol con los compas, pues no es de que calienten bien ni que Sí, no, estiren, entras a jugar y ya. ajá, entras y así como entras, pues ya te avientas un pique y ahí sentiste el jalón. Y entonces acá tenemos, pues a lo mejor esa parte de la disciplina de que pues obviamente siempre antes de entrenar, pues hacemos nuestro estiramiento como debe de ser, calentamos adecuadamente. Ya tenemos como más esa cultura de prevención de las lesiones porque sabemos que pues nosotros nos dedicamos a esto, damos clases diariamente, Sí, entonces el hecho de tener una lesión, yo por ejemplo que recientemente tuve este golpe en la costilla que me revisé contigo, pues ya me limitó esta semana, por ejemplo, el hacer las demostraciones de la técnica. Afortunadamente tengo chavos ya avanzados que me pueden ayudar a hacerlo, pero de cualquier forma, pues uno, no sé, ahora si tuviera pelea ya en unas semanas, pues me hubiera limitado mi preparación muchísimo. sí. Entonces es importante prevenir las lesiones como tratarlas en el momento indicado, porque luego se te pueden hacer crónicas muchas veces, ¿no? Aparte creo que hay mucha disciplina en los deportes de contacto, tanto por la esencia que te imprime el profesor y por lo que representa como tal el arte marcial, ¿no? Correcto. Ya sea Muay Thai, Taekwondo, box, Jiu-Jitsu, o en este caso Judo, etcétera. Me ha tocado ver, digo, lo hablo así porque lo vi muchas veces durante mi tiempo que jugué básquetbol, fútbol, que
pues los domingos juegan fútbol, pero a veces hasta llegan borrachos a los partidos. Y, y pues el que un atleta haga toda esa parte de que fume, de que tome, de que haga muchas cosas nocivas a la salud, pues en realidad no te hace deportista. Claro, O sea, sí. eres un deportista malo, Recreativo. recreativo, ¿no? Sí. O no sé qué sea menos que eso, pero sí. No, Sí. ni lo considero deportista recreativo. No. Sí, no, y yo creo que las artes marciales van a jugar un rol muy importante. Yo creo que si yo no soy padre de familia, pero el día de mañana que sea padre de familia y que me toque tener algún hijo, yo lo voy a inscribir a alguna práctica Marcial. deportiva de marcial, porque sé que aparte de la disciplina que yo le voy a imprimir en el arte marcial también le van a indicar disciplina y va a mejorar su actitud hacia la vida y hacia las cosas, ¿no? Personalidad y carácter. Sí. Y justo ese punto que tocas, carnal, mucha gente llega al gimnasio pensando que es precisamente eso, un gimnasio que pagas una suscripción y que pues tú puedes ir cuando sea, llegar a la hora que sea, ir con la ropa que sea, y ya, a hacer tu entrenamiento, irte y ya. Pero pues siempre nosotros tratamos de inculcar mucho esa parte precisamente marcial, la parte de la disciplina que pues nosotros tenemos un reglamento de que tienes que llegar a tal hora antes de que empiece tu clase, debes de traer tal tipo de ropa, incluso uniforme, Sí. debes de pedir permiso para entrar al tatami, debes de no traer joyería, de que aretes, cadenas, etcétera, entre otras reglas que mucha gente no se lo espera al momento que entra. ¿Sabes? Y es algo que van descubriendo, sobre todo los que no tienen idea de o que nunca han practicado un arte marcial o no están como empapados de ese ambiente, pues llegan y luego se ven sorprendidos un poquito por el tema del reglamento, ¿no? Pero es algo que yo considero indispensable que toda academia debe de hacer. Y fíjate que aún así no todas las academias lo suelen hacer. Yo por lo menos sí trato de ser, no estricto, pero sí me asento mucho del reglamento y las normas que yo pongo en mi academia. ¿Por qué? Pues si yo pongo reglas o normas y no las cumplo, pues como que ahí estoy contradiciendo un poquito de lo que yo trato de inculcarles a los demás, ¿no? Pero precisamente eso, ya una vez que los chavos llegan y se dan cuenta de esta parte de disciplina, lo empiezan a tomar como algo normal y eso se ve reflejado en su día a día, en su vida normal. ¿Por qué? Porque ya tienen, no sé, a lo mejor ya son más respetuosos o a lo mejor ya dicen por favor, gracias, detallitos a lo mejor, pero que al final del día pues son parte de los valores que nosotros como disciplina marcial pues tratamos de transmitirle a los alumnos, ¿no? Sí, y yo creo que también el practicar un arte marcial es respeto por tu cuerpo, Ujú. también un respeto por el cuerpo y la vida de los demás. Yo al menos he visto en lo que llevo practicando Jiu-Jitsu, es pues una, el compañerismo que hay con las demás Correcto. personas, ¿no? Dos, la tranquilidad que te da en tu vida practicar un arte marcial. Yo creo que al contrario de lo que piensa mucha gente, de que te vuelves a volver agresivo porque Todo lo contrario. te vuelves todo lo contrario, ¿no? Tratas de evitar conflictos, a lo largo de tu vida, ¿no? Y le das la vuelta, ¿no? A mí me ha tocado conflictos viales que prefiero subir el vidrio Claro. a echarle Sabes pleito que lo al... puedes someter a lo mejor, pero, Sí, pero ¿para qué no? no, y aparte pienso en todo lo demás, ¿no? En Las consecuencias, las sí. consecuencias Por un coraje legales de un ratito, de la un verdad es que no vale ratito. la pena. Y precisamente eso te lo da las artes marciales, el control emocional, el ser más inteligente en ese tipo de cosas. Porque pues, como tú dices, es muy común que pues haya a lo mejor, no sé, sobre todo lo que dices de temas viales, de que alguien ya te pitó, o que se calienten ahí los ánimos de repente. Pero pues al final ya te vuelves una persona que controla un poquito más esa parte emocional. Sí te da coraje a lo mejor, pero dices, no vale la pena, ¿no? Es No, que, perdón, a mi parecer siempre he pensado, no sé si lo he externado alguna vez, si te lo he externado a ti, para mí las artes marciales nos dan algo que ningún deporte nos da, es poder tomar decisiones conscientemente en cuestión de segundos. Por ejemplo, en un percance vial, es, puede ser 5 segundos que te agarre súper enojado, que ya te dijo de cosas, pero las artes marciales, como tienes que tomar decisiones en cuestión de segundos bajo presión y conscientemente, creo que ningún deporte te da eso. sí, Entonces creo que esto nos ayuda a la vida diaria de estás bajo presión en un percance vial, 5 segundos, una persona te está diciendo de cosas, pero lo que te da el arte marcial, 5 segundos, tomar una decisión consciente de no voy a hacer Correcto. esto. Creo que es eso que nos sí. da, o sea, tomar decisiones conscientes bajo presión, para mí es de las
cosas más fundamentales que nos da el arte marcial. Sí, y yo creo que esta toma de decisiones y el tener cierta reacción también va muy relacionado con la práctica deportiva. Voy otra vez a tomar este tema para irnos un poquito más hacia la parte de la preparación y Ya fisioterapia. sea, estamos acá En otro tema, pero bueno, el entrenar tu deporte conscientemente y tener un IQ alto al momento de la práctica deportiva y tomar este tipo, como dice Fer, de decisiones, sí tiene que ver, ¿no? Yo siempre he dicho, hay momento para todo, ¿no? Hay momentos para hacer sparring fuerte. En el caso de Jiu-Jitsu, rolar fuerte con algún compañero previo a una práctica deportiva, a una competencia o algo. Y hay momentos para entrenar de manera consciente y tranquila, ¿no? Ujú. Donde ya sabemos que si tú peleas fuerte, el otro también va a pelear fuerte. Y probablemente sea donde haya más lesiones y menos te cuides. Sí, correcto. Y si tú lo practicas tranquilamente, tu práctica deportiva, y lo haces de manera muy consciente, entrenando la conciencia corporal también y logrando que tu cuerpo tenga una conexión correcta con tu cuerpo, va a haber menos lesiones. Tú como fisioterapeuta, ¿recomiendas someter a nuestros, o sea, anatómicamente hablando, recomiendas el sparring fuerte? ¿Crees que nos beneficia? O sea, hablando anatómicamente. Fíjate que yo creo que si quieres alargar tu práctica deportiva, no. Ok. Si Yo, quieres dedicarte a esto yo 10 mi años, opinión muy no. personal es la práctica deportiva fuerte y el entrenar fuerte y pesado es hasta el momento de tu competencia deportiva, ¿no? Donde tienes que soltar golpes fuertes, Ujú. contundentes, Ya pero el día de la pelea. ya el día de la pelea, pero antes del día de la pelea, yo soy de la opinión que no debe de ser tanto así, porque luego en un sparring fuerte o rolar fuerte con algún compañero, eres más propenso a lesiones, sobre todo porque tu cerebro está en un estado de alerta muy semejante a como está en el momento del combate. Creo yo que así es. Sí, correcto, carnal. Esto de que, o sea, aprovechando que te tengo aquí hablando de las personas que piensan que entrar a practicar artes marciales es te vuelve agresivo o te puedes lesionar constantemente. Yo lo he visto en la academia. ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo de los nuevos? Llega alguien nuevo, le pegan una low kick ligerita, ligerita, y se le inflama, o sea, su cuerpo no resiste a esos golpes tan Es ligeros. que no están ¿Qué, acostumbrados, ¿no? qué tiene de diferente anatómicamente mi pierna que puedo recibir ya una low kick fuerte a alguien que tiene una semana entrenando y recibe una low kick muy ligera? ¿Por qué ese cuerpo no aguanta? Pues incluso a mí me llegó a pasar, ¿no? Cuando yo inicié con Jiu-Jitsu, el que me recargaran la rodilla en mi pierna al momento para pasarme la guardia, era mucho dolor. ¿Por qué pasa eso? Uno diría, es que no estás acostumbrado, pero quiero saber que La anatómicamente. respuesta fisiológica. La respuesta fisiológica es que también, pues, nuestros receptores a nivel de piel, los receptores de tacto, de presión, todos los receptores que identifican algo que nos está lastimando, no están tan bien adaptados. En este caso, por ejemplo, un atleta de alto rendimiento y sobre todo los deportes de contacto, los usos musculares, los receptores, nuestro sistema nervioso central y periférico está mucho mejor adaptado que los que no practican alguna arte marcial, ¿sí? Obviamente cada uno va hacia su gesto deportiva, ¿no? Pues un atleta de velocidad, por ejemplo, un corredor de 100 metros, pues sus fibras musculares y sus usos musculares pues van a estar mejor adaptados para ciertos parámetros o Ujú, ciertos gestos deportivos que nosotros al momento de practicar cierto tipo de arte marcial. ujú. Por ejemplo, yo lo veo muy comúnmente. Yo todavía no estoy tan capacitado para recibir golpes porque en Jiu-Jitsu pues no se recibimos Sí. absolutamente nada de golpes. A mí me das una low kick y me tiro al suelo de dolor, ¿no? Me das un golpe, la vez que fui a la academia con ustedes, Sí, sí, no, me sí. tocó, me tocó que me dieran Ya no regresó. Salió llorando. me dieron un golpe a la Qué- nariz y dije, no, 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 ya estuvo, ¿no? Pero luego a lo mejor ya al momento si transpolamos esta parte de alguien te tumba, te vas al suelo, pues en realidad ya no te da miedo estar en el suelo o llevar la pelea al suelo, ¿no? Ujú. Como que hay ciertas partes dominantes de cada deporte, ¿no?
Oye, carnal, ¿y qué te parece si, bueno, ahí en la semana en el Instagram les estuvimos preguntando a la gente que te hicieran preguntas específicas Sí. para ti como fisioterapeuta? ¿Te parece si vamos a leerlas Sí, de una claro. vez? Vamos con las preguntas para Jonathan Valdivia. El primero nos la hace Víctor Hernández. Te pregunta, ¿qué es lo más difícil de trabajar con atletas de deportes de combate? Yo creo que la parte en la que el deportista de combate se quiere recuperar rápido, ¿no? Ya. Hay un reel que me da mucha risa en Instagram de que toman el audio de la serie de Pablo Escobar que dice, si usted no me tiene listo esto en 3 semanitas, le va a ir muy mal, ¿no? Y es que el atleta de deportes se quiere recuperar muy rápido. Ujú. Yo como practicante de Jiu-Jitsu y lo que he visto en mis compañeros y lo que he visto en ustedes se quieren recuperar en 1 o 2 semanas. ¿Tú por qué piensas que sea? Yo creo que también parte de que el deporte de contacto ha impactado positivamente en nuestras vidas, que nos sirve para la autorregulación, control del estrés y para mejorar muchos parámetros en nuestra vida. Justo diste en el Entonces, punto. si un atleta de deporte de contacto lo sacas de su práctica deportiva, pues es como un perro enjaulado, Sí, ¿no? le mueves todo, Le carnal. mueves todo. Sí, sí, No sí. duerme bien, empieza a comer mal, se estresa, Justo. va a tener más pleitos en su casa con su esposa o con su pareja. O sea, son muchas cosas, ¿no? Que van de la mano. Entonces yo creo que esa es la parte más difícil. Ninguna lesión yo creo que es compleja, o al menos no me ha tocado una lesión tan compleja en la práctica deportiva que realmente me cueste tratarla. Jonah, ¿nunca has tratado a alguien que venga de un knockout? Sí, ¿Sí? sí, sobre todo las lesiones cervicales. Ok. El knockout también yo siento que viene de la parte que en tu cerebro y también parte de tu orientación visual y espacial no ves venir el golpe. ¿Qué le pasa a tu cuerpo después de un knockout? Se desconecta por completo tu cerebro, ¿no? Pero son segundos Son o... segundos, sí. Y por ejemplo, pues al momento de caer y esta desconexión, pues el cuello sufre un latigazo cervical muy brusco y puede que en ocasiones eso sea hasta muy catastrófico. Vamos a la siguiente pregunta que nos la hace Manuel Ortiz. ¿Cuál es la lesión más común que ves en deportistas de combate? Dependiendo, yo creo que el deporte de combates, porque varía, ¿no? Jiu-Jitsu, pues las lesiones de cruzado son muy comunes. Ujú. Las lesiones de hombro también son muy comunes, pero por ejemplo en Muay Thai, yo creo que de las lesiones más comunes suelen ser las contusiones, ¿no? Alguna contusión en costillas, por alguna patada, por algún golpe, básicamente eso, ¿no? Y yo creo que también una low kick, sobre todo las O las espinillas. muñecas, ¿no? O las muñecas. Sí, prácticamente todo lo que nos hemos tratado. Sí, todos son contusiones. Yo creo que en Muay Thai la Ujú. mayoría son lesiones derivadas de contusiones. ¿Qué puede derivar también a mediano plazo una contusión? Algo que se llama síndrome doloroso regional. ¿Sí? Más adelante, para no hacer una explicación tan grande, yo creo que hacemos una pequeña cápsula informativa. Ándale. Y los vamos compartiendo como términos o lesiones más comunes y cómo tratarlas, porque luego mucha gente no va a saber qué es el síndrome doloroso regional. Que lo googleen. Que lo googleen, pero sí es muy común el síndrome doloroso No, sí. regional. Fer tuvo un síndrome doloroso Y regional. ni supo. Y ni Ni supo. Oye, hay profesores que te pegan con palos de escoba o ciertas cosas a las tibias para romper estos vasos sanguíneos. Sí, creo que sí es. O para como matar los nervios, entre Nervios. comillas. Yo creo ¿Lo que esa es una, recomiendas? no, yo No, creo que esa es cero. una pésima práctica, ¿no? Yo siempre les digo que pegarle al costal y a los tie-pads es lo mejor que se puede hacer Claro. para endurecer las tibias. O sea, Sí. eso de... Yo lo llegué a hacerlo. Pero sí se pueden endurecer. No, porque pues también de igual manera se puede endurecer o se puede adaptar tu sistema musculoesquelético y tus terminaciones nerviosas al entrenar. Te va a lastimar más de lo que te va a ayudar. Te va a Pues, lastimar más de lo ujú. que te va a ayudar. Y yo creo que ahí van a estar en contra de muchos profesores que dicen, no, es que como en la Como Van Damme. como Van Damme o en la película del contador que se pasa un Ah, palo sí, aquí sí, sí, y sí. dices, ay, no, eso está muy ridículo, ¿no? O sea, Sí, la verdad es que sí. eso no se debe de hacer y no es lo correcto. Ay, la gente no lo haga, por favor. Bien. Bueno, esas fueron todas las preguntas, pero bueno, vamos a pasar a la parte de las anécdotas que también nos mandaron por ahí referentes a lesiones, tanto en entrenamiento como en combate, ¿no? Nos manda Rashuan. Hace años en mi último sparring, antes de una pelea que tenía pendiente, me lesioné una rodilla. Entre paréntesis fue contigo.
¿Contigo? Sí, me acuerdo. ¿Qué pasó Fue ese en día? Leones, nada, pues fue cuando yo conocí al profe Jesús, ahí fueron a Leones a hacer sparring. Cuando estábamos allá en la Plaza del Zapato, ¿para qué lado todavía? Ok. Sí me acuerdo, o sea, no sabía que se había lesionado grave, sí sabía que iba a pelear y que iba a hacer sparring y ya me lo fregué en esa ocasión, sí me acuerdo. Ahí, por ejemplo, Rashuan, que terminó lesionado. Tú ya lo hiciste conmigo una vez. ¿Recomiendas que se infiltren para poder pelear? No, yo creo que la infiltración siempre es el último recurso, ¿no? Porque, pues al final de cuentas estás ingresando un medicamento a la articulación. En este caso, muchas de las veces, pues, acorde al, incluso, por ejemplo, los corticosteroides suelen entrar dentro del doping. Y si Ah, infiltras un ok. corticosteroide, pues, no es lo ideal previo a la práctica Ujú. deportiva. Fíjate que en Muay Thai, bueno, a mí nunca me han hecho un antidoping antes de pelear. No sé, en boxeo a lo mejor está un poquito más regulado. No tengo idea, pero pues por lo menos a ti tampoco, ¿sí? Pero pues para qué arriesgarse, ¿no? Sí, no, Sí, claro. Infiltrarte y que salga. no, y aparte una infiltración ya es como algo de emergencia porque le pasó un día Ajá. anterior y lo tienes que sacar el día de mañana para la práctica deportiva, ¿Qué le ¿no? pasa a la parte en donde lo infiltras? Pues básicamente como es un corticosteroide sí ayuda a desinflamar, ¿no? La articulación y puede ser algo beneficioso de momento. No sientes nada en ese momento. Yo me acuerdo que yo no Sí, sentía nada. Yo sentía una piedra en mi pie. básicamente porque hay un vehículo de anestesia previo que es la lidocaína con epinefrina combinado con lo que es el esteroide, que en este caso es la betametasona y pues sí, básicamente adormece la zona, pero pues eso es ¿Por por... cuánto tiempo? Generalmente la betametasona dura hasta 3 meses en el cuerpo Ah, su madre. y la lidocaína pues te hace efecto durante bastantes horas previo a tu práctica deportiva. ¿Más de 24? Sí, más de Sí. 24 Sí, horas. yo me acuerdo que yo sentía. Pues me infiltraste un día antes. Iba a pelear y ahora terminé la pelea al día siguiente y no Sí, sentía No nada. sentía. La bronca fue cuando ya se te pasó el efecto, Sí. ¿no? sí, que no es lo ideal, o sea, eso se utiliza como En emergencia. emergencia, pues, ajá. Emergencia porque estás desesperado en cierta manera que ya está la práctica deportiva A la vuelta de la a la esquina, pues. vuelta de la Sí. esquina, o sea, eso nos pasó cuántos días previos, Pues fue esa misma semana. ¿sí? O sea, esa misma semana trataste de sacar la lesión y no se pudo. Y yo tenía muchas ganas de pelear esa vez. Sí, sí, Era claro. contra... ¿A quién? Contra Paola Estigio. La Ah, ok. primera vez. Ah, ok, ok. Sí, sí, recuerdo bien. Bien, vamos a la siguiente que nos la manda el Torbellino Vallejo. Dice, una semana antes de mi pelea contigo, Tito, se me salió un Uy. tobillo. Así Todo de- antes sí, contigo. ay, yo que tengo la culpa, pero de haber sabido le hubiera pateado el tobillo. Te hubiera dicho. Pinche Torbe. Bien, vamos a la que sigue. Nos la manda Fernando Grimaldo. Dice, me rompí un dedo del pie pegando un tip, una patada frontal, un miércoles y me chequé hasta el lunes, dice. Pensé que había sido solo una torcedura y así seguí entrenando jueves y viernes, pero no, fue una fractura. ¿Por Híjole. qué no sintió? Pues es que muchas de las veces el paciente como tiene una tolerancia alta al dolor Mm. y como minimiza los síntomas, Ujú. lo deja pasar de largo pensando que tiene experiencia previa con las lesiones. Y hablo de experiencia previa porque se tuerce en el tobillo y dice, es que ya me ha pasado antes y ya me lo he curado con fomentos de agua caliente y ya A me la toma vieja a escuela. la vieja escuela. Y no te das cuenta que posiblemente sí hay una fractura. Y el que tú sigas peleando, pisando, caminando, puedes complicar esa fractura, ¿no? Yo me ha tocado en ocasiones que personalmente no me tocó con ningún paciente y qué bueno, porque no podría cargar con ese cargo de conciencia, de decir que una fractura compleja se complique tanto Ujú. que llegue a la amputación. Ay, Ay, sí, no, no, eso qué Porque es. sí, fuerte. sí ha podido, y yo una vez me tocó verlo hasta en un torneo de Jiu-Jitsu, de que un atleta de Jiu-Jitsu no tenía un dedo de la mano, en este caso creo que era el quinto dedo, Ok, meñique. el meñique, y tuvo una fractura y él complicó tanto la fractura por no atendérsela correctamente, que de hecho el dolor ya no cedía, ¿no? Y el último recurso en ese momento que yo creo que, pues, determinó el traumatólogo que hizo la amputación, pues fue precisamente eso, Quitarle el dedo. quitarle el dedo, porque No, la está fractura ya cabrón. era irreparable. Sí. No, pues es que eso precisamente deriva del hecho de no tener esa disciplina de a lo mejor o ese hábito de pues de
revisarte inmediatamente las lesiones, ¿no? Sí, yo creo que ningún síntoma lo debes de minimizar, ¿no? Y también si tienes una práctica deportiva, un combate, que llegues al momento de tu pelea, siempre es bueno tener una evaluación posterior, Sí, que correcto. te revise algún médico, Un seguimiento, ¿no? un ¿Qué, seguimiento. qué es lo que debe de hacer un deportista de combate después de competir, después de pelear, después de Yo creo participar que en un torneo? primero que te revise bien un médico, al menos un médico general, ¿no? Ujú. Si ya se puede, en este caso, un médico del deporte, pues mucho mejor. O un traumatólogo. Y ya posteriormente alguno de esos profesionales, puede derivar a fisioterapia. Ok. ¿Sí? ¿Por qué después a fisioterapia? Porque no siempre los fisioterapeutas tenemos esa competencia laboral o esas habilidades para revisar a un atleta de combate posterior a la práctica deportiva. Hay una jerarquía, ¿no? O sea, nosotros Ujú. como fisioterapeutas no podemos saltarnos esa jerarquía de tratamiento, ¿no? Quien debe de revisarlo primeramente, pues es un médico del deporte o un traumatólogo y ya después se derivará a fisioterapia. Este deporte de combate, los deportes de combate hay que entender que si llegas a la competencia deportiva, te va a jubilar rápido. Ujú. No puedes ser un peleador de alto rendimiento a tus 50 años. No, correcto. Entonces, si quieres llegar a tus 50 años siguiendo practicando un deporte de combate, pues es importante que cuides tu cuerpo y que lo cuides en todos los aspectos. Que asistas al nutriólogo frecuentemente para que tu práctica deportiva sea mucho más fácil. Que también acudas al fisioterapeuta para el tratamiento de lesiones musculoesqueléticas o derivadas de la práctica deportiva y no minimizar los síntomas también. Respetar también los tiempos de descanso. Si presentas alguna lesión, no quieras acelerar el proceso. Por ejemplo, siempre hablando de fisiología, en este caso de los tejidos, pues nosotros, aunque seamos fisioterapeutas o médicos, quien quiera que lo trate, no podemos acelerar el proceso de curación fisiológica de un hueso. Toma determinado tiempo de acuerdo al tipo de fractura y ni modo, nadie lo puede acelerar. Sí, creo que es algo, bueno, a mí en lo personal que es muy complicado al momento de lesionarnos, la parte de la paciencia y esa frustración, ¿no? Pero pues, bueno, ya estamos trabajando en eso. En esa parte. Y pues disfruten su actividad deportiva de combate. No quieran hacer sparring fuerte todo el tiempo. Vívanlo, ¿no? Como si fuera otra parte de su vida, ¿no? O sea, vuélvanlo parte de su vida, pero no quieran acabarse el entrenamiento en un día. Correcto. Nosotros pues también tenemos otros trabajos que aparte de practicar el deporte de contacto, pues muchas de las veces tenemos una profesión detrás de o algún otro trabajo. A veces somos el sustento de una familia, entonces hay que entender que somos una esfera muy compleja Sí, que hay muchas cosas que considerar. que considerar. Correcto. Exactamente. Oye, hermano, pues te quiero agradecer mucho pues por el tiempo que nos regalaste. También, aparte de esto, pues obviamente el hecho de que pues nos trates a Fer y a mí constantemente, pues ya desde hace algún tiempo, te quiero agradecer mucho por eso. La verdad es que para nosotros pues nos ha servido muchísimo y lo agradecemos mucho. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues digo, siempre estoy contento de colaborar con lo que se pueda y con el deporte. Bien, pues, Carlos, muchas gracias. Chavos, pues los quiero invitar a suscribirse al canal. Por ahí en YouTube nos encuentran como Las Voces del Combate. En Instagram también estamos como Voces del Combate para que nos puedan seguir. Compartan, denle like y esperen más episodios como este. Nos vemos en la próxima. Gracias.